Bueno, estamos nosotros en la Superchorcha porque nos tenemos esa confianza, estábamos a plática y plática con nuestro invitado y pues le damos la bienvenida. Paco Ignacio Taibo, que tiene nuevo libro. ¿Sabes qué hago? Por costumbre y papá, Los abres y los... los huelo. José Emilio Pacheco hacía Bienvenido. algo peor, ma. Agarraba el libro y hacía así. Y yo le decía, ya déjalo. Y decía, no, pero espera. Y le metía una corrección. Todos los libros que tengo de José Emilio tienen correcciones a mano, Sí, sí, sí. ¿no? Y era un hábito, nunca ¿Tú terminó. qué hábito tienes de los libros? Pongo uno debajo de la almohada cuando lo estreno para sentirme así como acompañado. ¿En pero serio? no más que esa, no, hombre, no, ¿cómo se... Paco, pues bienvenido a los periodistas. Muchísimas gracias por darte el tiempo. Creo que nunca habías estado en el estudio con nosotros. No, estreno estudio. ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Sí estamos en vivo porque veo otras cosas acá arriba. Bueno, La estamos portada del viendo. Sí, libro. es la portada Es del la libro, portada claro. de Nun- La nunca había Libertad. venido Paco Aquí no. aquí al estudio, a este Aquí estudio no. nunca habías Aquí no. estado. Lo habíamos invitado. Sí, no, a este no. Aquí A no. este no. Pero sí fuimos Sí, cuando estaba antes. en otras Sí. por Zoom y en otras. Es correcto. Sí, pero No, en no, persona. en Pero persona, personalmente aquí no había en la estado. octava. Sí. Sí. Pero están al lado, somos vecinos. Tengo la librería, la Rosario Castellanos, a unas cuadras de A aquí. unas cuadras. Y mi casa a otras poquitas cuadras. Así es. Esta es tu O sea, casa. somos vecinos. Somos vecinos. Órale. Pues Vean qué portada tan padre. Por favor, quiero que la vean. Vean qué maravilla. Vean, esa es la portada. Déjame ponerla aquí. El libro se llama La La libertad. libertad. 13 historias para la historia. Y es un chapuzón de Taibo por sus favoritos, por algunos de sus favoritos. Personajes muy dispares, muy distintos uno del otro. Sí. Distintos orígenes, distintos destinos. Sí, son 3 historias. En principio no estaba pensado para ser así. En principio dije, quiero 13 historias sobre la libertad, luchadores que dedicaron su vida a la batalla por la libertad. Y entonces me salieron los primeros 6 o 7. Y de repente se me cruza una historia que no es una historia por la libertad, que es la historia de Stalin cuando se dedica al Photoshop. exactamente, que lo leí y es maravilloso porque efectivamente Órale, Stalin cabrón. desaparece, lo mismo a Trotsky, que al que iba pasando, al que le decía por ahí, salga por ahí, señor, ñaca, ñaca, ñaca. Vámonos. el rey del Photoshop. El rey del Photoshop. Y cuando tengo esta historia, que es una historia chiquita, dije, ¿sabes qué? El libro va a estar más contrapesado si tomo como eje personajes y personajes del lado oscuro, man. Y luego en esas estaba cuando encontré la historia de un varón que estaba loco, pero hasta los últimos tuétanos, que se declara heredero de Gengis Khan y que al final de la Revolución Rusa quiere hacer un imperio lamado-budista en los confines de Siberia y entonces recluta toda la carroña que hay en la región, ladrones de campesinos, asesinos, bandas de desertores de todos los ejércitos y el barón von Stenberg. Y me resulta tan fascinante el personaje que dice, este es oscuro de a madre, es oscuro, oscuro, oscuro. Y entonces ya tenía 7 historias de los buenos, luminosos, la de Stalin Photoshopero y la del balón von... Y entonces dije, ¿sabe qué? Me voy a dar la libertad, son 13 historias de la historia. ¿Y cuál es el común denominador? Que me gusta mucho. Lo pasé muy bien escribiendo este libro, que es un libro de 10 años de investigaciones sueltas, troceadas, perdidas, muy periodístico, en lo que yo llamaría periodismo histórico o periodismo narrativo en historia, pero ahí está, y voy de tema en tema, los que más me gustan, y además con una posibilidad, el lector puede brincarse los capítulos que no le interesen y leer los que sí le gusten. En mi caso, yo encontré dos historias muy padres. Una de la luminosidad, no de la oscuridad,
de un periodista que tiene que ver con lo que acabas de decir, de cómo confeccionaste este libro, de Rodolfo Walsh. Sí. Cuya fotografía tú Mi tienes, héroe, man. cuya fotografía tú tienes Detrás en de tu mi librero, y tú le preguntas, Voy bien, ¿voy bien? Rodolfo. Sí, es uno de los trabajos que más tiempo me tomó hacer. Lo hice in situ, recorriendo Argentina, Cuba, los lugares donde vivió. Y terminé tocando con los dedos el lugar donde está enterrado en el muro donde está su nombre en el muro de la ignominia en Buenos Aires, de los asesinados por la dictadura, y llorando como loco. Yo dije, chale, si a ti es capaz de hacerte esto, cuéntalo. Y entonces lo conté. Pero seguro que ninguno de ustedes ha caído ahora en la historia. Conociéndoles no tardarán en caer, y después de que se los cuente peor tantito. A ver, del hombre, del tuerto No, que a ver, defendió cuéntale, es que yo no. prostitutas. La huelga más grande de putas del planeta la Exactamente. dirigió un tuerto de Hidalgo llamado Herón Proal. Y es la historia de... Es que era la que te iba a decir, de Rodolfo Walsh y este tuerto proal hidalguense que encabezó una huelga de prostitutas. llamada en su día la huelga de los colchones. ¡Ay, híjole! Contra la oligarquía más oligarca y más reaccionaria que ha conocido la humanidad en Veracruz. Sí. Y encabeza, es un tuerto que encabeza, Es yo el no he jefe, leído. es el jefe. Es el jefe. Esa huelga. Ese sí es luminoso. Luminoso a medias, está tuerto. Pero a ver, platica de brevemente, porque pues el libro hay que adquirirlo, porque es muy gozoso. Platica un poco sobre este tuerto cuyo apellido Proal es muy peculiar. Es un hombre sin pena ni gloria en los últimos momentos de la Revolución Mexicana. Se convierte en sastre, pero como él decía muchos años después, yo quise ser sastre y solo soy un desastre. Termina en la Marina, pierde un ojo porque un oficial de la Marina le da un trancazo, y termina recalando en el movimiento sindical más rudo de los años 20, en el puerto de Veracruz, del inicio de los 20, y entonces organiza sindicatos en los sectores menos esperados. Al principio sí, tranviarios, ferrocarrileros, los sectores más duros de la clase obrera mexicana de la época. Pero luego organiza a las prostitutas, a las que estaban maltratando las autoridades veracruzanas de una manera cruel, porque vivían en los barrios más miserables donde no había nada. No había ni baño para 10 personas en vecindades, encharcadas, los muros derrumbándose. Y la oligarquía jarocha había hecho el gran negocio, el que justo después de la revolución hay una migración del norte hacia el sur buscando lugar donde vivir. Y se habían sobrepoblado Puebla, la Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara, están sobrepobladas. Y la situación de las viviendas eran terribles. Y entonces, pues no pagamos renta. Y colgaban manta en la puerta de la vecindad que decía, estamos en huelga, no pagamos renta. Y yo me pregunto, las prostitutas cuando están en huelga ni cobran ni pagan. O sea, era una huelga sui generis. Bueno, era masiva. Todo el puerto de Veracruz le entró a esta locura dirigida por... Y ya, no se las cuento completa porque la destripo. Ay, pues qué maravilla de libro. Ya se está distribuyendo. ¿Lo vas a presentar o...? Yo creo que sí, pero vamos a darle tiempo a que role y que empiece a correr el rumor. Y sobre todo el rumor que me gustaría que un libro así despertara es, ¿tú ya leíste esta historia? No, pero leí esta otra y es mejor que la que tú cuentas. Sí, pues es... Pues tiene unas historias que les agarré un tremendo cariño. La de Sterling Hayden. ¿Quién es Sterling Hayden? Sterling Hayden, en el momento previo a la Segunda Guerra Mundial, es un muchacho muy pobre de la zona pesquera de Nueva Inglaterra. Perdió familia, está con un padre adoptivo, vive de trabajar 3 semanas en un buque atunero, de hacer la pesca de la langosta, y de repente en una regata a donde asisten los ricos de Nueva Inglaterra, alguien lo descubre y le dice, tú deberías ir a Hollywood porque eres muy, muy guapo y tienes muy buena estampa. Y el chavo va a Hollywood
y lo contratan. Y le pagan $5,000 al mes por no hacer nada. Y empiezan a enseñarle a ser actor. Bueno, pues hace carrera en Hollywood. ¿Qué hacen los estudios grandes de la época? Estás hablando de 1900, fines de los años 30. Pues dicen, es el sucesor de Marlon Brando, de Humphrey Bogart, de Garfield. Este es la cara del nuevo carita de Hollywood. Y le dan los primeros papeles. Y bueno, es actor bastante malo, pero no importa, porque los papeles que le dan están al uso, pero no le gusta el cine. ¿Y entonces qué hace? Híjole, Se qué enlista. tragedia. Y tirando billetes de los de veras por la Claro, ventana y claro, con una sí. novia que es una estrella de Hollywood. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues ¿No le gusta el cine? no. Y entonces escapa. ¿A dónde va a dar? A la escuela de entrenamiento de paracaidistas ingleses en el principio de la Segunda Guerra Mundial, donde los norteamericanos todavía no han entrado en guerra. Y se afilia a la SOS, la madre de lo que luego, desgraciadamente, sería la CIA, que era bastante progresista en esa época, porque era la organización de contraespionaje que trabajaba con la resistencia. Correcto. Y entonces ¿para qué se los hago larga? El cacho es que Sterling Hayden llega a las islas yugoslavo-griegas como jefe de contacto con la guerrilla de Tito, con los partisanos de la guerrilla de Tito, Yugoslavia. Y se vuelve héroe de guerra. Como saben navegar, pues le dan una asquerosa lancha rápida que de rápida no tiene nada, porque cualquier patrullera alemana los encontraba en 5 minutos y contrabandea la costa llevándole armas a los guerrilleros comunistas de Tito. Es el único personaje en la historia que recibió la medalla de oro del Congreso norteamericano por acciones de guerra y la medalla de Yugoslavia de Tito. Tiene las dos medallas. Bueno, total. Si no, te dejo porque si yo me pico. Fascinante el personaje. Hasta donde vas, fascinante. Regresa a Estados Unidos. ¿Quiénes son sus simpatías? Sus simpatías son los guerrilleros de Tito. Pues sí. Sus simpatías son... sus amores son los guerrilleros con los que peleó la guerra y se afilia al Partido Comunista Norteamericano, que es bastante chafa en aquella época. Viene el macartismo y saca racas. Lo mencionan en las listas de los cercanos. Todo es más complicado que los que estoy contando, pero ya vuelve otra vez a hacer películas. Una, otra y otra y otra. 4 en un año. Y de repente a las listas negras. Su psiquiatra, como todo buen actor de cine de Hollywood tiene psiquiatra, le dice, denuncia a tus compañeros. Y él dice, no, ¿cómo? Esto es un acto de deshonor, bla, 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 bla. Su abogado le dice, denuncia o te carga la goma. Y dice, pero no, pero... Su agente le dice, aquí están los últimos contratos tuyos que te acaban de cerrar las empresas de Hollywood porque estás en la lista negra. Viene todo el movimiento de la respuesta a la lista negra y el tipo se achica y denuncia. Híjole. Y después de denunciar, vuelve al cine. Pues sí. No le cabe el cuerpo en el alma, está destruido moralmente, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Pues se dedica a hacer cine chafa durante años. Chafa, chafa, chafa. Y ganar mucho dinero. Mismo que se bebe y se fuma todas las tardes y las noches. Un proceso de autodestrucción. Tiene conflictos familiares, se casa por segunda, se casa por tercera vez, secuestra a sus hijos y se los lleva a Tahití en un barco. Todo. Y de repente dice, tengo que volver. Y entonces, ¿volver a dónde? Pues en su cabeza debe volver a la fidelidad, al honor, a los guerrilleros yugoslavos. A Yugoslavia. No, se escribe una novela en encerrona sobre el mundo de los marineros en el siglo XIX, que se llama La Travesía, que es maravillosa. No, hombre. Maravillosa. Wow. La crítica dice, ¿y este qué? Pues es un actor fracasado de Hollywood, ¿qué? La literatura. La novela es buenísima. Y empieza un lento camino de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia quién sabe dónde. Llega la guerra de Vietnam y sus hijos se embarcan en el movimiento contra la guerra y él los apoya. Y los últimos años de su vida se los pasa haciendo películas interesantísimas, pero muy pocas y muy aisladas. Termina siendo de Moisés, termina agarrando el papel y ahí viene el momento de su regreso a la de Doctor Strangelove,
la de Kubrick, sí, el militar loco que quiere tirar la bomba atómica en Es todos correcto. lados. Bueno, ese es Sterling Hayden. Ajas, baraja. persona? Y no les Aso. cuento cómo termina y no les cuento más, pero No, es- bueno, pero yo tengo aquí el libro, así que me lo voy a echar hoy mismo. Oye, ese Tito era un gran personaje, ¿no? grande. Grande. Y era un amante de México. Sí, y curiosamente, del cine. Y Y él del no cine. sabe que Sterling Hayden, al que le va a dar la medalla, actor? no, porque está con seudónimo. Sterling Hayden, cuando es militar norteamericano en las islas, tiene un nombre diferente. Entonces no sabe que es un actor famoso el que le da la medalla. Para quien nos escucha, Tito gobernó Yugoslavia El un mariscal buen Tito. periodo, el mariscal, tomando distancia siempre de la Unión Soviética. Stalin- Los mantuvo a raya. Sí, y desarrolló sistemas alternativos al llamado comunismo de Stalin como una estructura cooperativista, impidió que Yugoslavia se volviera lo que luego se volvió en cuanto desaparece, que es la autodestrucción por la vía del Terrible. racismo, fascismo, xenofobia, Todo etcétera, estalla. Por ahí leía cuando Tito iba en el tren recorriendo el país, ya ves que lo mueven en tren, detrás en el cabús se iba destruyendo Yugoslavia. Y así fue. Qué cosa. Hay otra historia de las 13 que cuentas en No quieras La que cuente Libertad. todo el libro. No. ¿Qué te pasa? A ver, Si ¿qué tienen hubo? tiempo de programa, A ver, yo lo cuento a ver. todo. John Reed. Pues sí. John Reed, Juanito, John Reed. pues sí. A como todos le nos gusta decía- John Reed. como Es lo le primero decía- que empecé. Mira, aquí lo tengo abierto. Ahí está. Obviamente, Claro. toca mi tierra. Pues sí. ¿Qué ocurre? Pues John Reed había que contarlo, pero ¿cuál John Reed cuento? Porque conocía a todos los John Reeds. Había estado trabajando muchos años sobre John Reed. A ver, Paco, antes de entrarle John Reed. al Reed que tú quieras. John Reed termina en la Plaza Roja, Sí, señor. en Moscú. Sí, señor, al lado de Lenin, en el al mausoleo. lado de Lenin, en el mausoleo. Ese John Reed que Escribió los 10 días que conmovieron el mundo. conmovieron Sí, al, señores. al mundo. El mismo personaje que tiene su propia visión de Villa, que anda con los con los México revolucionarios. insurgente. El Exactamente. México insurgente. Pues ese es el que yo cuento, A ver. el de México Insurgente. Es un John Reed que forma parte de la bohemia de izquierda norteamericana, ha sido testimoniador de huelgas terribles, se ha metido en los barrios, en las zonas textiles, en las zonas donde hubo los grandes choques, y ha hecho un periodismo muy de choque y ruptura, en el que acabamos de publicar un texto desconocido de él, que es la historia de los predicadores del cinturón de la Biblia. Esos cuates que venden lo mismo elixir para curar todas las enfermedades que te dicen que ya vino Incluyendo Dios a las componerte, incluyendo las venéreas. Bueno, pues ese John Reed termina de repente en la frontera, en El Paso, Texas, cruza la frontera y se acerca a Villa. Y Villa lo captura, lo fascina, lo captura, lo desconcierta, lo admira, lo sigue, y hasta llega un momento en que Villa hace algo que no hacía frecuentemente, que dice, a ese gringo, a Juanito, Juanito. lo dejan en el vagón número 2 que viene y se mete en un vagón en el que solo viajan periodistas. Entre ellos el periodista que le regala a Pancho Villa el primer retrete que se ha puesto en un vagón de tren en México. Y Villa se burla diciendo, oye, este que me regalaste, lo usan los gringos porque se lavan las manos de rodillas, ¿verdad? Villa no perdonaba el chiste, man. Y ese es el Reed que cuento, el Reed mexicano. El Juanito. El Juanito. El Juanito, como le decía el periodista. Sí, de la historia de lo inmediato. Claro. Valga, Caray. porque se nos fue el de... Fíjate. Bueno, Sí, que narra su propio Juanito. Que Narra su propio según Juanito. él, era... ¿Cómo se Operando. llama, hombre, historia de... Renato Leduc. Renato Leduc. Que él cuenta, en Renato Leduc, que la historia de lo inmediato, tiene un cuentito, un chiquito... Juanito, creo que se creo llama que se él llama también, Juan. sí. Y está sentado él, Renato Leduc, en Juárez. Y entonces llega Juanito y dice, él está en el No lo conozco ese telégrafo. cuento, ahorita me voy a Sí. buscarlo. Así Sí. conocí a John Reed. Así lo publica en Historia de lo Inmediato
Renato Leduc. Me voy a buscarlo saliendo de aquí. A ver, Sí. échame la liga. ¿Así se llama? Sí. A John Reed. Y comienza. Un mes después del asesinato del presidente Madero, cometido el 22 de febrero de 1913, por todos los rumbos de la República se lanzaban nuevamente a la lucha fuertes grupos de los mismos guerrilleros que lo habían llevado al poder y a los que éste torpemente había licenciado y menospreciado. Así comienza. Y El cuenta coro, sí. Renato Leduc cómo conoció a Juanito. Y como le lo describe, tengo que checarlo, porque Sí. yo sé cómo iba vestido John Reed el día en que cruzó Un El tipo- Paso, Texas. Un tipo alegre lo describe, ¿no? Como un jovencito alegre. Muy jovencito, con un gran sentido del humor, no habla español. Sí. Hazme el favor, meterte en la Revolución Mexicana sin hablar No español. manches, qué bárbaro. Porque en ese momento, cuando supongo se da el relato, es decir, está Renato Leduc en Ciudad Juárez, están ellos del otro lado, los revolucionarios están del otro lado, a la espera, Antes de la batalla de Juárez. antes de la batalla Se de equivoca Juárez. Renato, no pudo haber conocido a Juanito, pero no importa, Renato tiene permiso para hacer eso y más. Dijo, así pues, Igual Johnny, Juanito, el risueño gringo chatito de Sí lo Chihuahua, recuerdo. era ni más ni menos que el famoso John Reed, heroico cronista de la Revolución de Octubre. Muy bueno, también se come el tiempo, porque sería después cronista de la Revolución Así de es, Octubre. de ahí se va a la Revolución de por Octubre. supuesto. claro. Después de la mexicana, que es Después su de la campo de mexicana, entrenamiento. Que es la primera y la guerra de revolución Europa, social del siglo. Se va a la guerra de Europa y hace escritos de la guerra de trincheras, John Reed. O sea, para el 14 está en la primera. En la toma de Ciudad Juárez, no, él llega después. No, me refiero en la Primera Guerra. A la Primera Guerra. Sí, sí. ¿Él llega en qué año, Paco, a Juárez, más o menos? Me exprimes la memoria porque después de haber escrito un libro así, tengo 3 historias cruzadas en la Ya, sí, cabeza. de acuerdo. Pero debe haber llegado después de la batalla de Ojinaga, cuando Juárez domina ya Exacto. todo Chihuahua. Ahora, ¿por qué John Reed? ¿Por qué te atrajo John Reed? Porque tengo 3 debilidades en la vida. Las banderas de los venecianos en la batalla de Lepanto, que es un león alado. Claro. Los organizadores pones aquí, de ese... Que lo traes aquí. Es que también lo cuento. Ve, es que lo voy a mostrar aquí esta ilustración que coloca en la última página del libro Paco. Bueno, ya lo tengo aquí. Y ahora se los explico. Sí. Y los organizadores de Imposibles, el general ruso del que hablo mucho, o alguien que me parece muy importante, que es este tipo, Frederick Layton. Layton. Ve además qué estampa tiene Frederick Layton. Bueno, pero ya vuelvo a por qué John Reed, rápidamente. Mostrar porque está bonito el Porque personaje. otra de las fascinaciones de mi vida son los periodistas militantes. No es casual que esté ahí en primera línea Rodolfo Walsh. No. No. Y John Reed. Y yo no he leído lo de John Reed, pero leí a Rodolfo Walsh, que es un personajazo. Absoluto. Personajazo. Y cómo llega al ejercicio periodístico y a la de la literatura de una manera muy rara. Muy rara. Luego me preguntan, ustedes no, porque son gente decente, ¿por qué escribes de los que escribes? Y yo digo, porque me gustan, porque si no me gustan, pues que los escriba otro. Pues ¿no? sí. Los sí. que no me gustan. Y ahora me di la libertad de escribir de algunos que no me gustan porque eran lo suficientemente exóticos como para Stalin. meditar, como el Photoshop de Stalin. El Photoshop Pero de la Stalin. rima es una frieguita, ¿eh? Absoluta. Oye, Layton. este es Sterling, ¿no? Ese es Sterling. Ese es el guapón. Mira nomás. A ver, déjame, lo pongo porque ahorita, ¿se acuerdan que estábamos hablando hace un momento? A Más ver, arriba. lo voy a poner, ahí Exactamente. está. Sí, De Sterling pues, Hayden. Estábamos hablando Hombre, de guapísimo. este personaje que nos cuenta Paco, se vuelve guerrillero junto con Tito, que anda pues es este personaje, aquí está la fotito.
y no le gusta el cine. Hazme favor. Imagínate. El heredero para sustituir a Ve nada más a Garfield, a los caritas de los años 30. Así termina esta es la última foto. Mira nada más el loco, o sea, Sterling el actor, Sterling el hombre que después de los años de la vida. El de hasta abajo ese era un proal, el tuerto. Este es el tuerto, el de No, acá. el de la izquierda es como Ese termina es el Sterling Proal, Hayden. Y a la el derecha sindicalista tienes a de Proal. prostitutas. Ese. Líder de prostitutas, de la huelga del colchón. ¿Qué disfrutas? Bueno, los libros los vuelves a leer, Paco. No. ¿Tus No, libros? Cuando ya están escritos, ahí déjalos, man. Ya, el que sigue. Pero este es un libro muy particular, en eso sí tocas raíz, que es un libro investigado a lo largo de, ¿qué serían? 10 años, vas pescando una historia, un cachito, vas a un archivo a buscar una cosa, pero encuentras otra, un periódico, le preguntas a un amigo, vas reuniendo, closet. Pero fue escrito en las noches de la primera pandemia. Eso era lo que te quería preguntar también, qué bueno que lo tocas. ¿A qué hora escribes? Porque siendo servidor público, siendo director del Fondo de Cultura Económica, siendo también alguien muy comprometido con la Brigada para Leer en Libertad, siendo alguien que no para de trabajar, ¿en qué momento escribes, te sientas y le preguntas a Rodolfo Walsh, cuya fotografía tienes ahí? ¿Voy bien? Muy bien. ¿Voy bien? ¿En qué momento? Este libro en particular en las noches de la pandemia, de la primera oleada de la pandemia. En 2020. Sí, cuando el aislamiento se volvió forzoso, yo organicé un sistema para dirigir el fondo muy eficiente por medios electrónicos y contacto, y de repente tenía un vacío en las noches. Y dije, este es el momento de escribir algo que hace años que quiero escribir, que son las historias que componen la libertad. Y me fui a los archivos y vi que casi todas estaban listas, que no necesitaban más investigación. Hice un poquito de investigación en algunos casos que se volvieron súper exóticos, ¿no? Para rellenar las historias, y me lo escribí, me lo debo haber escrito en 4 meses Uy, carajo. de pandemia. Pero a ver, ¿cómo archivas? Es decir, ¿dónde dejas los trozos de lo que quizá en una noche escribiste? ¿Escribes a máquina o en compu, para empezar? En computadora, sí, Y porque luego, si no, no podría archivar. cada historia Ahí archivas. Sí. en un documento aparte es lo que te refieres, ¿no? Exactamente. O todo en corrido. No. Cada historia particular tiene su propio documento. Luego hay otro archivo donde están generalidades sobre un lugar, una época, una descripción de una ciudad, unas fotos que conseguí, etcétera. Y luego a la hora de armar vas documento por documento redactando. Y luego la parte más amena y divertida, que es la reescritura. La computadora te permite algo que no te permitía la máquina de escribir, que es, en lugar de terminar, pasar el texto en limpio, no, ya reescribir sobre lo escrito una y otra vez hasta que te gusta cómo quedó. ¿No guardas copias? ¿No tienes copias de respaldo? Tenía un disco duro donde guardo respaldos. Lo que pasa es que hace tiempo que se me olvida copiar. Ya. Sí, qué buena. ¿Y escribes Ahorita Oye. que regrese a la casa, le doy unos teclados Pero sobre al todo disco duro. si no los tiene... Porque la teoría era, si hay un incendio, agarras primero a Paloma y luego el pinche disco duro y bajas corriendo, man. Oye, ¿y es que escribes en Word? Sí. ¿Y qué tipografía? Ah, ¿Arial? no. Un Times. No. ¿Con patines o sin patines? Sin patines, pero más oscura, un cómic negro. ¿Y de qué Híjole. tamaño? ¿De cuántos puntos? En pantalla debo estar trabajando con 11, 12. Nada del otro mundo. No. Es Yo era muy con para 14. alguien con... Sí, yo Pues, 16 16. yo. Por, Sí, no, yo sí, tengo- pues sí, por los, sí. por- Pero ustedes no están más ciegos de lo que estoy yo, que en estos momentos con este ojo no veo un carajo. ¿Tú eres Y con el este tuerto de tampoco. del sí. Veracruz? No, porque me Pero- operaron. O sea, pero tienes, ¿qué? ¿Miopía, astigmatismo? No, tengo Los dos. una operación de cataratas en este Ah, ojo, por eso sí. estoy charoleado todo el rato. Pues sí. Entonces, fíjate, a mí me gusta escribir
con patines. O sea, las Times. Me gustan más por ahí las Times que las sin patines, las helvéticas y esas se me hacen como de cabeza. Pero es una tradición vieja, ¿no? ¿Sabes qué? Una vez me dijo un escritor mexicano, yo escribo, en cuadernos se escribe de este tamaño con una pluma con tinta verde. Y si no tengo pluma, ni tinta verde, ni cuaderno, no puedo escribir. Y estás jodido, güey. Yo escribo en papel de periódico, en cachos, porque al final también hay un archivo que no es un archivo de computadora, que es un archivo de folders con pedacería, notas, Sí. Entonces tengas un archivo para cada cosa que estás escribiendo. Y no se te olvidan cosas. Servilletas de restaurante. Últimamente y sí. se te olvidan el nombre y que de pronto Peña las Nieto. encuentras. Pero es un olvido voluntario, compadre. ¿Sabes qué? Está tan llena de basura la historia de los últimos años en México que últimamente me la paso contando el chiste del que pregunta, ¿y cómo se llama ese medicamento tan bueno para la memoria? Y entonces, flor con pétalos y roja. Y se oye su amigo diciendo, Rosa. Y dice, Rosa, ¿cómo se llama el medicamento de la memoria? Bueno, pues así ando. Porque empiezas a generar olvido involuntario, una cara la reconoces, pero no le pones nombre, sabes que escribió un libro, pero no sabes cómo se llama. No, la memoria no es un registro fiel. Debo estar perdiendo neuronas por ahí a gran velocidad. Pero tú estás en un muy buen momento. Me refiero en lo que importa, pues, en un buen momento intelectual, tienes una muy buena producción de libros, eres un hombre que ha tenido la dicha de educarse, de escribir, estás en un proyecto que te gusta, estás en el fondo, o sea, estás todo ese contento. prólogo, ¿a dónde va? Para decirte, toma, no te puedes quejar. Pero para nada, olvidando. soy un hombre feliz. Claro. Y soy un hombre muy feliz, además soy feliz y voy a la calle con singular alegría y peleo por las cosas en las que creo y me gusta y escribo lo que me da la gana y no pido permiso para escribir. Y los ¿Viste a Serrat ahora? Sí, estuve con él. ¿Estuviste con él físicamente con él? En el homenaje a Elena Poniatowska. Estuve ayer en el homenaje. Y ayer fue mi día de andar de un lado para otro. Y terminé en la noche con Juan. A ver, Paco, ¿tú eres más Silvio o más Pablo? Ah, qué pregunta. Yo creo que más de los dos. Hay ciertos momentos de Silvio que me conmueven profundamente, pero hay ciertos momentos melódicos de Pablo que también me ganan. No los antagonizo, al revés. Para mí la trova es un universo en el que aparecen y desaparecen voces, ¿no? El otro día estaba pensando, hace mucho que no estoy oyendo a uno de los grandes trovadores que me gustan más que nadie, que es Citarrosa. Guitarra negra me parece genial. Entonces me voy a dar un champú de guitarra negra con los ojos cerrados, aprovechando la operación. Y entonces son como un universo de voces de todo el idioma. Y anteayer, por andar medio ciego, hago cosas muy raras, como por ejemplo ver un video de Peter, Paul and Mary de la primera versión de Blowing in the Wind. Y de repente digo, pero velos, el Peter y el Paul de corbatita de lacito asqueroso se ven repeinaditos. Y Mary es la voz dura, es la voz potente de Blowing in the Wind. Y decía, míralo, ¿a qué hora se habrá librado Mary de Peter y Paul que no servían para nada? Y nunca supe. Tengo la investigación pendiente. ¿Qué cosas te permitiste en la pandemia? Que normalmente no te las habrías permitido, porque la pandemia fue un encierro. Aumenté el ritmo de lectura. Y eso fue sanísimo para mí, porque tenía en el fondo cantidad de manuscritos interesantes, ideas que no había estado pudiendo poner al día. Y aumenté el ritmo de lectura durante la pandemia. Correcto. Pasé de leer las 80 páginas que leía a diario a leer 100, 120, y cosas bien interesantes, a cual más. Lo primero, a descubrir que el viejo modelo de empresa, que estaba basada en un jefe en el piso de arriba al que nadie sabía cómo ver, escalones, oficinas, etcétera, y jardineros, no sirve. Que el nuevo modelo de una empresa que está al servicio del pueblo está en la calle. En la calle. Y cuanta más calle, mejor. Y cuanta más gente de tu equipo en la calle. Y cuantos más sistemas de comunicación adecuados. O sea, aprendí que se podía
gerenciar una gran empresa con modelos, bueno, pues ustedes son un ejemplo, ustedes, ¿qué? El periodismo de vamos a ver a Regino en la mañana, ya no. O el director dice, o te invitan a una reunión en la que no se va a discutir nada, pero el café está bueno. O sea, toda esta estructura que podías ejemplificar en el proceso de Scherer de su día, ¿no? Con reuniones, el maestro, etcétera, desapareció para volverse algo mucho más móvil, ¿no? Sí, sin Por duda. fortuna. Por fortuna, claro. Sí. Ajá. Claro. Ahora, algo más mundano. ¿Qué te gusta comer? Újule. Entraste Porque en- son memorables las comilonas de tu casa, la casa paterna. Sí, y sigo practicando. Tengo un amigo que se llama Santiago Flores, mejor conocido como el rompecoches, porque cada vez que subía al volante chocaba, que alguna vez me dio la neta. Me miró fijamente y dijo, Paco, come siempre como si fuera la última vez. Y lo dijo con tanta seriedad que yo dije, este tipo está recitándome mi Biblia. Y dije, pues órale, y así como. Hoy comí un caldo de pollo que estaba buenísimo para entonar. Unas causas peruanas que hizo Paloma, que es la famosa causa de papa con atún o con un pescado ahumado. Como una tortita. ¿O Como qué? como una piramidita, aguacate y aceitunas arriba, salsa rosa bañándolas. Bueno, luego, croquetas españolas, hechas en mi casa, buenísimas. Y luego me eché media arrachera que estaba gloriosa. Y todo, para el postre me zambullí en un plato repleto de mango de Manila con helado de limón. Y cuando terminamos de comer, que estaba Ander Ruiz comiendo, al que ustedes conocen Sí, bien, cómo no. comiendo conmigo, no mandamos podíamos saludar. hablar ni él ni yo. ¿Y qué bebieron? Yo, Pepsi Cola, jarritos de tamarindo. Andrés estaba bebiendo una cerveza. Pues qué delicia. O sea, se Qué antoja, bueno, ¿no? Qué rico. No vas a dejar de fumar. No, Nunca. no, No puedes, no quieres. no quiero. No te da la gana, pues tan No simple quiero. como ese. No. De la coca en algún momento tienes La que- Coca-Cola, ojo, Sí, que de la- no practico drogas mayores. De la Coca-Cola. Y por ser antidroga soy antimota, fíjate. De los refrescos de cola puedo variarlos, puedo irme a la Pepsi, puedo regresar a la Tucola cubana, puedo tomar Turkish Cola en Alemania, que está muy buena porque tiene más cafeína y más azúcar, todavía que la normal. Carajo. Sí, pero en general no bebo alcohol, no tomo café. Y mi energético, pues son los refrescos de cola, lo lamento, pero así Oye, es. Álvaro, que se la vive de puro alcohol y café, pues sí. No, hombre, ¿me estás haciendo una fama? No te Y creas, no. somos muy disciplinados. Le hacemos mucho ahí quién sabe. No, somos muy disciplinados, esa es la verdad. Oye. Yo fumo y no sé, en algún momento voy a tener que tomar una decisión, pero no la quiero ¿Tienes tomar prisa? ahora. ¿Tienes prisa? No, no, Ah, bueno, no la pues es lo que yo me digo a mí mismo. Pues sí. Tú también fumas. No, ¿O fumaste? fumé. Sí, Pero porque te hasta- recuerdo con un cigarro en la Sí, mano. Ah, porque el día que nació mi primer hijo dije, Hasta ahí. aquí. Y ya, han pasado ya 15 años. Fíjate nada más. Paco, pues un enorme gusto tenerte aquí conversando. Ya sabes que esta es tu casa y siempre es un Los quiero placer mucho tener- yo a ustedes, porque son Muchas buenas gracias. gentes, porque son muy buenos periodistas, porque son más malos que yo cuando se dedican a insultar a alguien merecidamente, porque en este país hay que insultar a un montón de gente. Pero aparte de eso, porque traen punch, y les traje un tema, compañeros. A A ver. ver. Háganse una investigación sobre las encuestas. Las encuestas se van a poner a la orden del día en los próximos meses. Sí. Yo quiero saber cosas y como no tengo tiempo para estudiarlas, pues ustedes estudienlas por mí, que es quién las paga, cómo las pagan, qué metodología usan y sobre todo quiero saber esas empresas encuestadoras en las últimas veces que han salido a la calle han acertado. De acuerdo. Quiero saber qué margen de confiabilidad tienen, decir, oye, en la elección de Peña Nieto acertamos por equivocaron en tanto, me tanto. equivoqué en tanto. O sea, ¿cuáles son sus números que los avalan?
a estas empresas encuestadoras, porque vamos a estar dependiendo de la Sí, fidelidad. Sí, claro. Y bueno, nada menos que el candidato o la candidata presidencial de Morena se Va va a a definirse definir en una encuesta, con imagínate encuestas. nomás. Ahora, lo hacemos, pero no lo hemos esquematizado. Todo el tiempo estamos denunciando a la gente detrás de GEAISA, quién está detrás de... Pero efectivamente hay que esquematizarlo Sí, y decir, sí, perfecto. estos son... Y Es estos un lavadero de dinero además, ¿eh? Ah, sí, O ha es sido. ¿Verdad? Sí, claro. A mí lo que me Híjole. da curiosidad es decir, ¿qué fiabilidad tiene una empresa que pronosticó que Peña Nieto iba a ganar con el 73%? GEAISA. GEAISA. O sea, No sé. ¿cuáles son Pues bueno. sus números? ¿Y quién Que ya está están detrás? ahí, no hay que preguntarles, No, hay que ir a revisar Ahí en... están. No, ya márgenes cuando- hasta de 20 puntos. Particularmente en la elección del 2012, hizo un reportaje precisamente una semana después de las elecciones del 2012. ¿Qué pasó con las encuestas? Los márgenes de error No, amplísimos. espantosos. O sea, Ahora, y siguen siendo las mismas y las siguen Mira. contratando los mismos. los mismos, Pues pero, sí. pero algo hay ahí porque no caen, le siguen metiendo dinero simplemente para tenerlas en activo. A ver, te doy datos, por ejemplo. Esta encuestadora que se equivocó terriblemente en la elección del 2012, la que todos sabemos, todos conocemos, GEAISA, está 10, 15 y hasta 20 puntos siempre en contra de López Obrador. A pesar de que se equivoca, sigue haciéndolo. Mira, te voy a poner datos. Por ejemplo, esta La más empresa... reciente, Alejandro. Sí, la más reciente. Esta empresa 52% desvergonzada... de rechazo al presidente y 41% Ve esto. de 45% dice GEAISA desvergonzados, 45% de aprobación al presidente, 51% de desaprobación. ¿Qué decían todos los demás? Bueno, el país, 59%. Estamos hablando de, o sea, de 60, estamos hablando de 15 puntos. O sea, ¿qué no se dan cuenta los que los contratan que son verdaderamente un fraude esos de GEAISA? Es que, bueno, yo lo ese que es pasa parte es que del asunto. el mecanismo te vuelves incrédulo. Y dices, no creo nada de las encuestas. Pero de alguna manera tendríamos, en otros países del planeta, la encuesta funciona con casi Oye, precisión. A ver, sí, mira, sí. te doy otro dato. GEAISA, 45, como te decía. Reforma, en el mismo mes, Reforma, 62. O sea, Son 17 puntos de 17 diferencia. puntos de diferencia. Esa es la que se equivoca en 2012, que obliga una revuelta en Milenio. Y te acordarás el escándalo GEAISA. Bueno, Se disculpa Ciro Gómez se Leiva. disculpa No se ha en disculpado público. bastante, para mi gusto. Pues sí, porque el daño es profundo. Pero así es. Pero tienes razón, hay que Pues sí. Había que- sistematizarlo. Sí, y lo tratamos, siempre decimos, a ver, todas las encuestas hay que verlas Así es. con Con distancia, distancia. Siempre. para empezar. Porque han mentido por décadas. Sí, Y y hay siempre unas que son en más... contra de la izquierda. Claro, siempre. siempre también. Entonces, sí hay que ser muy cauto, pero quiénes son los dueños, por ejemplo? ¿Quiénes son también los clientes? Porque en buena medida eso explica también ciertos comportamientos. Claro. Los que trabajan para Televisa, los que trabajan para TV Azteca, A quien encuestas y a quien no. ¿Cómo Exactamente. encuestas? a los Así que es. trabajan para Morena, también. Claro. Es otra pregunta que había que hacerse públicamente. Las encuestas que hace Morena, conversando el otro día con la responsable de encuestas de Morena, me decía, Paco, ¿de verdad que son derechas? Y dije, sí, son derechas, pero ¿qué marca el universo de encuestados? ¿Son abiertas? Y me dice, sí. Y le digo, no, entonces espérame, estás preguntándole a un panista que va pasando por ahí, ¿quién quieres que sea el candidato a gobernador de Morena? En caso de que sean abiertas, porque En entonces caso de que sean sí abiertas. vas a preguntarle a un Y entonces priista y un yo panista. digo que no, porque las preguntas que debían hacerse las encuestas de Morena son a la militancia de Morena y a la base izquierda, Bueno, depende de para qué quieras esa encuesta. para saber no ¿Cuál quién es el tiene más candidato? simpatías, sino quién tiene más afinidades con tu proyecto. Sí, por supuesto. Pero también ese es un tema al interior de Morena, las Grave, encuestas. grave. Es decir, o dan cierto resultado las encuestas y se postula a otras personas que no ganaron, como las 6 candidatos y candidatas a gobernador Yo pregunto, de esta. ¿qué encuestaste? ¿Encuestaste popularidad?
Y eso es lo que quería saber, si eran populares o no eran populares, o quiere saber si son afines a la 4T o no, y tienen base de apoyo dentro del propio electorado progresista. Yo creo que hay un error que hay que corregir. Una última cosa, no es, el asunto era hablar de tu libro de la libertad, pero tú, ¿qué ves para Morena antes, pasado este proceso electoral y antes del 2024? ¿Qué debe hacer Morena? Yo espero que no, que no debe hacer. No debe iniciar por ningún motivo la batalla por la sucesión presidencial. Si se inicia, eso sería un error grave y lo único que va a producir es desgaste en los precandidatos, que son obvios. Pero debería rehuir por todas las razones una discusión sobre quién debe ser el candidato presidencial. ¿Y cómo resolverlo? Entonces lo que tienes es que posponer esta discusión a los últimos momentos y encontrar un sistema de encuesta que te permita responderle a tu electorado. Pues sí, nada más que el presidente ya adelantó. Su Pues sí, pero también adelantaron otros que dijeron y Monreal se autoadelantó en esas operaciones del ciclista suicida que le gusta ejercer de vez en cuando. El ciclista mañoso. Ahora, lo que tendría que hacer es evitar que este país se inunde de debate preelectoral, cuando lo que tiene que hacer es inundarse de acción social sostenida y continua, más allá. Ley minera, vámonos. ¿Funcionan o no están funcionando los programas comunitarios de progreso ciudadano, de base? O sea, el país tiene que estar en la discusión y alerta. Y sería un error grave si Morena cae en la trampa de ponerse a discutir, que ha caído a lo largo de su historia muchas veces, ¿sí? ¿Quién es su futuro candidato? Porque entonces todo lo estás poniendo en términos de continuidad. Y lo que hay que ponerlo es en términos de realidad cotidiana. De electoralismo. Pues sí. Y así no nació. Yo recuerdo muy bien en la fundación de Morena los que dijimos, este es un partido en movimiento. Bueno, no, nada de bueno. Este es un partido en movimiento, no un partido electoral. Correcto. Pues sí. Paco, muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Esta es tu casa y ya espero que seas... No puedo platicar de un montón de cosas. Le íbamos a presumir nuestra colección de por qué. Presúmeselas. Mira, los agachados. Agachado. Qué ternura. Mira, hay un... Oye, ¿dónde está? Del Por Esto. Del Acá Por está. Esto el clásico, porque... Del 68. El del medio 68. Pues nos hicieron favor de enviar De esta donar, colección de esta revista ¿Por qué? Y Mira. aquí está. Sí. Ese. Ahí empieza. Decenas de muertos. Este es del 10 de junio. Ese es un clásico de clásicos. Y acá está. ¿Saben que yo escribí en ¿en por qué? ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que no me van a encontrar, porque escribí con seudónimo. Y escribí con seudónimo porque no eran años como para andar escribiendo en por qué, con apellido y nombre. No. Muy pocas veces, 2 o 3 artículos. Sí, son terribles las portadas estas. Son tristísimas. Bueno, Era otro México. otro México. ¿Cuánto ha cambiado México de entonces? Afortunadamente, mucho. En el sentido en que ya no estamos. Pero estamos en una dictadura. Hay censura. ¿Sabes qué? Ese es el tipo de provocaciones en las que caigo. De 10 caigo en 9, man. Qué curioso, los chayoteros de ayer son los portavoces de la libertad de expresión de hoy. Es muy... Es penoso. Yo vi a uno de los abajo firmantes. Cuando era joven, asistí a una reunión accidentalmente, fui a recoger a mi padre, estaba en una cantina, había varios de las figuras mayores en la dirección del Universal, y yo estaba ahí, pues era un adolescente, pre-68ero, y había ahí uno de los cuates, que era famoso columnista, que estaba diciendo que quién pagaba, estaban discutiendo quién pagaba, ¿no? Y de repente dijo, yo gano 10 veces más en el sobre que lo que me pagan en el periódico, yo pago. Y yo lo miraba y le decía a mi papá, inocente de mí, ¿de qué sobre habla?
y mi padre es el que le manda todas las semanas Gobernación. Esos hoy defienden la libertad de expresión. No, hombre, No, hombre, ¿qué pasó? Pues sí, pero es muy raro lo que ha pasado, porque mira, yo nunca tuve, por ejemplo, a Joaquín López Dóriga, creo, o mi generación, pues, nunca tuvo a Joaquín López Dóriga como alguien a quien respetaras y quisieras seguir sus pasos. Honestamente, nunca estuvo en esa posición, ni cuando no era famoso, ni cuando ya tuvo su pico de fama. Yo nunca lo consideré, pues, alguien así como, no, e iba, pues ya estaba de salida, Sí. y de repente tuvo un levantón. Se lo da el Hay, presidente. hay que hacer la pregunta maligna que hacía Manolo Vázquez Montalbán cuando se despertaba en las mañanas. O sea, antes de abrir un periódico o oír una estación de radio, me pregunto, ¿quién es el dueño? Pues sí. ¿Quiénes son los dueños de todos estos personajes? Porque estos personajes que hoy nutren los espacios informativos mexicanos tienen dueño. Tienen dueño. Tienen alguien que les sigue pagando. Cantidades exorbitantes, por cierto. Sí. Y entonces, ¿quiénes son los dueños? Porque hoy la derecha en este país no son el PRD, el PAN y el PRI, esos son cadáveres que hablan. No, hoy la derecha real de este país es el núcleo informativo mediático oligarca. Híjole, Ahí es está, un ahí buen está. dato. Paco, nos podríamos seguir platicando, pero otro día te atendemos como tú te mereces. Ah, Así se Muchas después de que gracias, lo de lean, verdad. nos Sí, vemos y me dicen cuál fue el que más les gustó. Sí. va. Eso va a Órale. pasar muy pronto. Muchas Un gracias. verdadero placer siempre estar con ustedes. Gracias, Gracias. gracias, Paco. Volvemos después de una breve pausa.